15 años o 18 más o menos, los tres integramos la directiva del Instituto Fernando Torriel, Frente Amplio, y bueno, con José Díaz, que era nuestro presidente, tuvimos que hacer un equipo muy, no sé si hicimos cosas buenas o malas, pero humanamente realmente fue una experiencia muy interesante. Era nomás una anécdota. ¿Qué izquierda y qué Frente Amplio? Es el título de la charla de hoy. Es imposible en 20 minutos poder decir todo lo que uno le viene a la cabeza. Yo traté de hacer un enorme esfuerzo de conjugar algunos aspectos conceptuales más de la problemática general para intentar comprender y responder a qué izquierda y a qué Frente Amplio, pero también intentar conjugarlo con propuestas muy concretas que de alguna manera nos permitan visualizar mañana, la semana que viene, el viernes o en mayo que tenemos elección de autoridades del Frente Amplio, qué cosas concretas de alguna manera encontrar que materialicen, que concreten una idea más general de a dónde queremos ir. ¿Qué pasa con el proyecto Frente Amplista? El proyecto Frente Amplista, hoy, diciembre de 2015, podemos decir que en sus términos reales es un proyecto materializado. Fue formulado en 1971, a partir del año 90 se dio oportunidad de desarrollarse, se transforma en el 2005 y se materializa en el 2015. Tenemos el enorme orgullo y satisfacción de que un conjunto de propuestas, de ideas acerca de lo que hacer con nuestro país, hubo oportunidad de aplicarlas exitosamente. Yo me encuentro dentro de los que entienden que esta fue una década ganada, fue de las décadas que mejor ganó la sociedad uruguaya en términos de su organización, en términos de su progreso, en términos de su evolución. Pero un proyecto materializado es un proyecto que se acabó. De alguna manera se nos plantea la necesidad de una reformulación de un nuevo horizonte. Y eso hoy está planteado en términos de luz amarilla. En términos de luz amarilla, porque a la altura que estamos con las cartas vistas de lo que está pasando en América Latina, vemos el resurgir de una derecha sin mayores propuestas, sin mayores, alternativas, pero que se jacta de ser la renovación, se jacta de ser la que va a sustituir a un progresismo aparentemente en crisis y, si se quiere, reconozcámoslo, con algunos elementos fuertes de crisis. Y ahí entonces, como primer término, hay la necesidad de imaginar un nuevo proyecto. De imaginar un nuevo proyecto que nos posicione al Uruguay de 2050. Que de alguna manera nos enfrente a ver cómo podemos avanzar desde una perspectiva de izquierda a algo distinto a lo que ya hicimos, que estuvo bien hecho, pero ya está hecho, y más de lo mismo no es lo necesario. Algunos componentes de este nuevo proyecto. Creo que tenemos que repensar el modelo de desarrollo económico que nos tiene que garantizar las condiciones materiales de existencia digna para toda la sociedad. Quizás mucho de lo que hoy existe sea válido y deba de continuar, pero quizás haya que hacer algunos ajustes en algunos aspectos que nos permitan enfrentar el desarrollo de las fuerzas productivas, el crecimiento económico, la generación de la riqueza material en términos de la satisfacción plena de las necesidades de toda la sociedad. Somos el país menos desigual de toda América Latina. Somos el que tenemos el Producto Interno Bruto más alto de toda América Latina. Sin embargo, en nuestra sociedad sigue habiendo excluidos, sigue habiendo pobres, sigue habiendo indigencia y sigue habiendo, lamentablemente, muchos niños, aunque son mucho menos que el resto de América Latina, pero igual son muchos que están por debajo de la línea de pobreza. Y ahí entonces un primer componente, el repensar, y en este ciclo han habido excelentes aportaciones de compañeros que estuvieron presentes en pláticas anteriores que de alguna forma han empezado a abordar este tema. Un segundo componente es el tema de la democracia. Hemos avanzado mucho con la democracia, sobre todo en el horizonte de los derechos formulados, ganados y hoy en plena aplicación. Este es definitivamente un campo a reafirmar, a consolidar y a profundizar. Quizás hoy, en materia de la democracia, lo que más nos falta es cómo hacer efectiva
una participación que no es definitivamente como la imaginamos en el año 90, pero encontrar una forma de participación del conjunto de la sociedad uruguaya que vaya más allá de los extremos límites de la democracia representativa. Quizás ese es un debe, quizás ese es uno de los desafíos que tenemos en materia de nuestras instituciones democráticas y de los derechos para encontrar una solución. Pero por encima de todo, y me parece que es uno de los elementos más importantes de un nuevo proyecto político, de un nuevo referente, de una nueva brújula para el curso de los acontecimientos futuros, es la necesidad de imaginar un nuevo proyecto de vida. Hoy nuestra sociedad está plenamente estructurada sobre la base de una cultura hegemónica que es la expresión pura y dura del capitalismo existente. Una cultura promociona el consumo irrefrenable, el individualismo, y todo lo que conocemos y de alguna forma desde nuestra izquierda rechazamos, no terminamos de aceptar. No hemos sabido todavía imaginar, construir un proyecto cultural que implique una forma de vida distinta. Hola. Y esto es, por cierto, todavía creo yo, bastante más complicado que lo anterior, pero es un debe, lo tenemos que hacer. No vamos a encontrar nuevos adherentes, no vamos a entusiasmar a jóvenes, no vamos a, de alguna forma, seguir acumulando en el conjunto de la sociedad uruguaya si no ofrecemos una alternativa de vida a lo que hoy ofrece el capitalismo en Uruguay y en el mundo. No es muy difícil porque hoy, sin que esté por caer el capitalismo, es un capitalismo que está en crisis y que está demostrando cómo es capaz de haber llegado a los máximos de la desigualdad. El reciente trabajo del economista Michel Piketty, entre otras cosas, establecía que la desigualdad hoy existente en los Estados Unidos equivale en porcentajes a la desigualdad de Francia de 1789 en los prolongos de la Revolución Francesa. Y eso que ocurre en la sociedad norteamericana está ocurriendo en países emergentes y en los países del primer mundo. Tenemos un capitalismo que está destruyendo literalmente al planeta y esperemos que en París en estos días se resuelvan cosas que efectivamente, mínimamente detengan el ecocidio que se está produciendo. Por eso es que hay de alguna manera elementos como para proponer, sabiendo proponer una alternativa de vida distinta, haya la capacidad de recepcionarlo y haya la capacidad de entusiasmar y de sumar para trabajar en esa perspectiva. Estas cosas, todas estas cosas y otras, la única que lo puede establecer es la fuerza política. No es ni el gobierno ni pensadores aislados. Son los colectivos de la fuerza política que en clave política sepan pensar y formular y definir estas cosas. Y nuestro frente hoy está bastante carenciado para encarar esta tarea. Por eso es que viene la segunda pregunta: ¿qué frente queremos? El frente que se necesita para el siglo XXI, ante todo para saber cumplir este designio, debe hacer un esfuerzo titánico para regresar a la sociedad de donde salió y donde estaba estrecha y molecularmente inserta, y donde hoy lamentablemente se ha alejado, y se ha alejado mucho. El regreso del frente es episódico en el momento de las elecciones para buscar votos. ¿Qué nos encuentra? Que la gente se lo sigue dando. Pero la gente, en lo personal hablo por la experiencia de esta última campaña electoral, que la hice con muchísimo interés político y sociológico, y realmente uno percibe que el votante del Frente Amplista vota al Frente Amplio pero rezongando, porque se queja que el Frente Amplio hoy por hoy solo aparece cuando son las elecciones, y en el resto del periodo, bueno, es lo que dicen los diarios y es lo que hacen los gobernantes. He ahí entonces el desafío de encontrar una cantidad o una serie de caminos, de aspectos, de lineamientos de acción que nos permitan transformar al frente, para transformarlo en un colectivo que efectivamente sea capaz de cumplir estas otras tareas tan trascendentales como es el de devolverle un rumbo a la izquierda en el siglo XXI. Yo de alguna forma identifiqué 5, creo que puede haber muchísimos más, pero me pareció que había 5 cosas que eran muy importantes a considerarlas en un Frente Amplio renovado a partir del próximo 29 de mayo. En primer término,
En el Frente Amplio tiene que conformarse una usina del conocimiento y del pensamiento. Un lugar en donde se piense en estas cosas, en donde se discuta, en donde se construya colectivamente, en donde haya la oportunidad de recepcionar la diversidad de las sensibilidades y del pensamiento para construir una síntesis que de alguna forma aporte en este aspecto. Un colectivo de gente que sea capaz de hacer esto y que simplemente lo que haga sea elaborar propuestas motivadoras para que el conjunto de los frente amplistas las discutan y eventualmente las interiorice y las tome como suyas. No puede existir una fuerza política que se proponga las cosas que mencionaba con anterioridad sin tener una cabeza, un espacio de pensamiento, de creación, de ver más allá del gobierno y del mes siguiente. En segundo lugar, hay un problema fundamental que es una nueva comunicación. El Frente Amplio tiene que replantear sustancialmente la forma de comunicarse con la sociedad uruguaya. No es posible que el Frente no tenga un medio masivo de comunicación. Llamen ustedes radio, televisión, o si ustedes quieren mucho, de forma mucho más sencilla, en el estado que estamos de la tecnología, un canal digital, que diariamente, durante varias horas, irradie noticias, información, debate, comentarios, entretenimiento, todo, desde una perspectiva, desde luego, con cierta sensibilidad política y en determinado momento. Es importante que el Frente Amplio recupere el relacionamiento individualizado con cada uno de sus adherentes. Tenemos las direcciones electrónicas. Cuando votemos el 29 de mayo, creo que sería importantísimo registrar las direcciones electrónicas de todos los adherentes que vayan a votar el 29 de mayo con las autoridades. Y esos adherentes merecen una comunicación semanal, a lo máximo quincenal, del Frente Amplio, indicándole, bueno, lo que está ocurriendo, invitándolo para actividades, recabando sus puntos de vista, incorporando opiniones, desarrollando foros, en fin, todo lo que hoy por hoy la tecnología nos lo puede ofrecer de forma muy bien, a muy bajo costo, y que es tan importante para ir construyendo esa práctica colectiva. En tercer lugar, es importantísimo que el Frente, a nivel nacional y a nivel local departamental y a nivel local municipal, esté permanentemente convocando al debate y a la reflexión de los problemas que vive la gente cotidianamente. Que pasa desde la inseguridad, hasta la droga, hasta la violencia doméstica, hasta el encuentro entre las personas, ante el uso de la ciudad, o los problemas más amplios como puede ser la suscripción o no de tratados en un sentido o en otro. Pero de alguna forma invitar y convocar a la gente sobre estos temas, de alguna forma también para intercambiar, y sobre todo muy enfáticamente a nivel del interior. El interior del Frente ha crecido, sigue creciendo. La realidad del interior del Uruguay ha cambiado mucho. Hoy por hoy ya no hay diferencias culturales entre interior y Montevideo. El Uruguay se homogeneizó. Y es una buena noticia. No solo se homogeneizó, sino que además se está concentrando en un espectro muy amplio de ciudades como son las ciudades de más de 20.000 habitantes, las capitales departamentales, en donde realmente hay una presencia renovada, una presencia superadora de lo que fuera en otro momento de la historia del país, en prácticas tradicionales y en mecanismos de atraso cultural que a veces dificultaban para el debate, para la reflexión y para la aceptación de las ideas progresistas. Bien, hay que aprovechar esos escenarios. Y en esos escenarios así conformados hay que tener una presencia y una presencia cotidiana. Y eso no puede ser, insisto, nada más que cuando llegue la elección. En cuarto lugar, es fundamental para la recuperación de una relación entusiasta, creciente y expansiva con los jóvenes, un área de formación y estudio, específicamente o fundamentalmente dirigida hacia los jóvenes. Un área en donde se reflexione sobre la historia del país y del mundo y del propio Frente Amplio y del movimiento sindical, en donde haya la posibilidad de cultivar la memoria que construye la identidad, pero además para repensar el futuro y para devolver y promover el protagonismo de las nuevas generaciones. No puede ser que nosotros y que nuestros dirigentes sean mayoritariamente septuagenarios. El reencuentro con la juventud que lo votó, el reencuentro con la juventud que lo votó, que en definitiva sigue de alguna manera adhiriendo, pero cuidado, que adhiere también rezongando,
adhiere sin acabar de convencer nuestras prácticas, nuestros estilos y las cosas en definitiva que ven de cómo las hacemos. Porque en definitiva, bueno, hay cambios y además muchas veces no hacemos las cosas de todo bien. Pero insisto, un área de formación es muy importante en este aspecto. Y un quinto aspecto que me parece también determinante, creo que tiene mucho que ver, y esto lo venía pensando de tiempo atrás, pero creo que los acontecimientos últimos de alguna forma nos ponen muy fuertemente a la orden del día, el promover de manera permanente el valor y el sentido de una ética de la política. Cuidado, cuando la corrupción penetra a la izquierda empieza a morir. Y lo estamos viendo muy cerca de nosotros. Y el evitar la corrupción, el mantener en alto valores de compromiso, valores que reflejen una ética de hacer política, no vienen solos. Si no los inculca, los impulsa, los controla y los supervisa la fuerza política, se corren muy, pero muy serios riesgos de que pasen los desastres que estamos viendo tan cerca de nuestros. Y cuando, insisto, cuando la corrupción se instala, ya los efectos son letales. No solo por un factor de contagio, sino por el enorme desprestigio que causa en el conjunto de la sociedad, que aquellos que siempre levantamos la bandera de la honestidad y la rectitud, también terminemos en definitiva incurriendo en las prácticas de corrupción, quizás a veces meramente de corruptelas que tanto le criticamos históricamente a la derecha. Y eso creo que es también una tarea del frente, que tiene que estar institucionalizada y que tiene que existir como un requisito, a cumplir de forma permanente y que tenemos que cultivarlo diariamente. Si no, esto en definitiva no funciona. Estas son algunas de las propuestas que me parecía interesante acompañar de una visión más general de lo que nos falta y lo que habría que hacer, que como decía al principio, siento que es muy importante tenerlo presente para poner los pies sobre la tierra y para que cuando discutimos sepamos entendernos sobre la base de qué nivel de concreción podemos encontrar de las generalizaciones que efectuamos. Yo simplemente para terminar, creo que imaginar un nuevo proyecto político de izquierda en el Uruguay hoy, 2015, 2016, es difícil porque los referentes que teníamos en otra época ya han dejado de existir y de alguna forma enteramente está en nosotros el inventar nuestro futuro. Pero quizás la buena noticia es que, si bien es muy difícil imaginar la crisis del capitalismo, aún es más difícil imaginar que el capitalismo no tenga fin. Porque en definitiva estamos en la historia y creo que lo que más nos debemos de proponer es ser protagonistas de la historia. Muchas gracias.